Vamos a hacerlo, hermanos, en el libro de Habacuc. Libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1. Los que no saben dónde está Habacuc, es en el Antiguo Testamento. Es antes de Mateo, antes de Malaquías, antes de Zacarías. Libro de Habacuc, capítulo 1. Gloria a Dios. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia a su lado, comparte, que todos leamos la palabra de Dios. Capítulo 1, el profeta Habacuc, dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Leemos en el versículo, aún leemos el versículo 1. Dice: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ahora vamos a leer capítulo 3. Dice el versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. El versículo 2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden, hermanos, sentarse? Gloria a Dios. Hermanos, a la luz de la palabra de Dios que hemos leído, quisiera que pensáramos por unos momentos acerca, hermanos, de vivir con fe y en el temor a Dios. Nosotros, hermanos, los seres humanos, cuando oímos algo, hermanos, de miedo, cosas que pronostican que va a suceder, siempre, hermanos, hay una inquietud en nuestro ser. Y la pregunta es si será, llegará a ser, o solamente son imaginaciones de hombres que predicen cosas. Mas sin embargo, hermanos, cuando leemos la palabra de Dios,
la palabra de Dios es verdad. Y el Señor Jesús mismo dijo que todas, hermanos, estas palabras de esta escritura se va a cumplir al pie de la letra. Entonces esto nos hace entender, hermanos, de que nuestro Dios es real. Pero en el caminar, hermanos, del cristiano, es constante, hermanos, de una lucha donde tenemos pruebas. Algunos tienen aflicciones, otras son más duras, más difíciles. Otros experimentan cosas más, hermanos, que uno no llega a comprender lo que sucede en la vida de los hombres. Porque hay hermanos que son fieles a Dios y uno los ve, hermanos, se muere su familiar, el ser más querido, le suceden accidentes y uno llega a decir, hermanos, el por qué suceden estas cosas a ellos. O sea que está la pregunta, el por qué suceden. Esto mismo veía, hermanos, este profeta Habacuc. Veía las injusticias que había, hermanos, en Judá. Pero cuando él le clama a Dios, hermanos, él no soportaba ver lo que veía. Y él le dice a Dios, Señor, ¿por qué hay mucha injusticia? ¿Por qué permitas que yo vea todo esto? ¿Por qué permitas, oh Dios, que el impío asedia al justo? Él, hermanos, no soportaba verlo y le reclamaba a Dios. Y eso mismo, hermanos, sucede hoy en la vida del cristiano, en el cristianismo. Hay hermanos que dicen, pues, hermanos, porque hay mucha maldad en el mundo. ¿Por qué suceden tantas cosas malas? ¿Por qué hay terremotos? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué la gente no vive en paz? Y a veces, hermano, uno dice, Señor, pues ¿hasta cuándo voy a ver todo esto? ¿Hasta cuándo se va a acabar? Entonces es aquí, hermanos, donde nosotros como cristianos debemos de afirmarnos en la palabra de Dios y vivir confiadamente en Él, vivir por fe. Sí, porque, hermanos, hoy en estos días pueden haber guerras en este país, o puede comenzar. Y uno dice, pues, ¿por qué aquí? ¿O por qué a mi familia esto? Es cierto, hermanos, como humanos podemos llegar a dudar y decir, Señor, pues creo que tú no estás conmigo. Señor, te he pedido, pero no veo nada. Es ahí, hermanos, donde hay que seguir confiando en Dios. En la Biblia, hermanos, encontramos un ejemplo muy, muy grande de Abraham. Hermanos, desde el momento que Dios lo llama a dejar su tierra, su familia, este hombre obedeció. Salió, hermanos, a un lugar donde él no conocía, ni sabía dónde ir. Solo Dios dijo, mira, Abraham, levántate y yo te voy a guiar al lugar a donde tú vas a ir. Y Abraham, hermanos, se levantó y caminó con fe. Pero en ese, hermanos, transcurso Dios le dice a Abraham, mira, Abraham, tu nación, tu pueblo va a ser una nación grandísima. Un día Dios le dice a Abraham, Abraham, cuenta las estrellas a ver si puedes. Así va a ser tu descendencia. Pero Abraham no tenía hijos. No la tenía.
Llegó, hermanos, de avanzada edad y todavía no tenía hijos. Imagínense cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para, hermanos, ver la promesa de Dios. Pero si Abraham hubiera dudado, hermanos, hasta el último momento, él hubiera recibido la promesa. Es que el caminar del cristianismo, hermanos, es por fe. Sí, hermanos, porque pareciera que estamos, hermanos, caminando sin un rumbo. Pero no. Dios siempre va delante de nosotros. Él, hermanos, nos instruye con su palabra. Hermanos, en el momento cuando llega la duda, ahí está la palabra de Dios exhortándonos de que Dios es fiel. El momento, hermanos, donde queremos ya, hermanos, dar un paso hacia atrás, la palabra de Dios viene a enseñarnos de que Él es nuestro pastor. En momentos, hermanos, más críticos de la vida del cristiano, ahí está la palabra de Dios hablándonos. Por eso dice el Salmo 123 de que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero aún dice, hermano, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado estará a mi lado, dándome fuerzas, aliento. Hermanos, ahí está Dios. Ahí está Dios. Pero, hermanos, ¿cuántas veces hemos dudado de Dios? No sé cuántos años, hermanos, lleva usted en el evangelio. Durante ese transcurso que ha caminado con Dios, ¿cuántas veces ha dudado de Dios? ¿O cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ¿por qué sucede esto en mi familia? Yo te busco, aquí estoy, hermano, Dios, siempre adorando tu nombre, pero ¿por qué sucede esto en mi familia? ¿Por qué no hay bendición en mi hogar? Sí, lo hacemos, hermanos. Aunque hermano, usted diga, no lo he hecho. Hermano, le hemos dicho al Señor. Cuando oramos, hermanos, muchas veces, hermanos, cuando oramos nosotros, no le pedimos a Dios a que Dios nos moldee a profundidad. Lo que decimos, Señor, lo primero, bendíceme. Sí. Esa es la oración más típica que se oye, hermanos, en el pueblo de Dios. Señor, bendíceme. Pero nunca le decimos, Señor, aquí estoy, me humillo ante ti. Y no salimos de ahí. Me humillo ante ti, Señor. Sí. Quizás, hermanos, hasta el último decimos, Señor, cuando ya le pedimos todo lo que queremos, le decimos, Señor, ahora sí me humillo. Pero es al contrario. Sí, porque debemos, hermanos, de humillarnos a Dios, de saber de que Él es Dios. O sea que hay que entender eso de que todo, hermano, lo que sucede es porque Dios lo ha permitido por algo. No, las cosas no suceden porque, hermanos, sucedió así, no. Porque, hermanos, si usted ha leído este libro de Habacuc, lo que Habacuc, hermanos, le dice a Dios, Señor, ¿por qué me permites ver todo esto? Él veía cómo los hermanos, los israelitas, adoraban imágenes. Él veía que había injusticias. Él veía, hermanos, que los ricos, hermanos, se aprovechaban más de los pobres. Y él veía, hermanos, que gente impía, hermanos, abusaba de aquellos que le eran fiel a Dios. Veía todo eso. Y le dijo, Señor, ¿por qué me permites ver todo esto? Pero
Pero él lo que estaba diciéndole a Dios, no le estaba reprochando, le diciendo a Dios que por qué que Dios permitiera todo eso cuando Dios podía hacer justicia. Sí. Y hoy, hermanos, igual. Nosotros, hermanos, clamamos a Dios, Señor, ¿por qué sucede esto? Hermanos, nunca nos pensamos, hermanos, de que el mundo va hacia abajo. De que en los hombres no hay temor de Dios. Y aún en el pueblo de Dios. Hablamos de fe, hermano, y decimos, yo tengo fe. Pero no hay temor de Dios. En la vida del cristiano no hay temor de Dios. Porque si hubiera temor de Dios, hermanos, nosotros como iglesia nos santificaríamos más. O sea que, hermanos, el momento de adorar a Dios, hermanos, nos vamos a someternos, a humillarnos a Dios, porque queremos que Dios nos purifique. Y no, hermanos, estaremos clamando solamente por bendición. Señor, provéeme trabajo, salud. No. Entenderíamos, hermanos, que lo más importante es que Dios obre en nosotros, que nos moldee. Sí. Que Dios, hermanos, haga una obra completa en nosotros, no a medias. Nuestro Dios, hermanos, cuando hace la obra, lo hace completa. Dios, hermanos, no deja las cosas a medias. Pero el cristiano es el que no tiene temor de Dios. Sabemos que existe Dios. El pueblo de Dios sabe que Dios es real. Pero no hay temor. Por eso leímos, hermanos, cuando Habacuc le ora a Dios. Cuando oí tu voz, Señor, yo temí, dijo él. Cuando yo oí tu voz, Señor, yo temí. Porque ahí entendió, hermanos, de que Dios podía, hermanos, hacer justicia. Podía destruir a los que, hermanos, estaban haciendo las cosas malas. Pero es que Dios usa medios para corregirnos a nosotros. Porque esa era la visión que él vio después. Aquí él estaba clamándole a Dios que por qué. Y después Dios le dice a Habacuc, mira, Habacuc, yo voy a levantar a los caldeos para corregir a este pueblo. Porque Dios, mire, hermanos, puede destruir. Imagínense, si nosotros que no somos temerosos de Dios le hemos fallado, si Dios, hermanos, quiere, puede destruirnos. Y ahí se acabó todo. Y se acabó el asunto, además, hermanos, de dar dolor de cabeza al hermano, al supervisor, al pastor, al líder o a quien sea. Pero Dios no es así. Dios siempre, hermanos, en su misericordia usa medios para corregirnos. Para hacernos, hermanos, entrar en razón, porque a veces nosotros, hermanos, no entramos en razón en la palabra de Dios. Hacemos lo que se nos antoja. Hacemos las cosas, hermanos, como se nos da la gana, y no es así. Es hacerlo en el temor de Dios. Cuando nosotros actuamos, hermanos, en nuestro trabajo, cuando hay temor de Dios, medimos las palabras. Medimos, hermanos, las palabras de cómo hablamos a nuestra familia, cómo nos tratamos. Pero aquellos que no tienen temor de Dios, hermanos, insultan. Llegan a dañar, hermanos, los sentimientos de los hijos.
los sentimientos del hermanos del matrimonio, ya sea hombre o mujer. Y el diablo se aprovecha para destruir el hogar. Y lo hace. En el cristiano que no ha tenido temor. Pero aquel que tiene temor de Dios, hermanos, mide las palabras, busca, hermanos, el consejo de cómo, hermanos, corregir cuando hay que corregir hermanos, las situaciones del hogar, de la familia. Busca la manera. Y si no la encuentra, le clama a Dios para que su hogar, su familia, en su trabajo, le vaya bien. Pero cuando no, hermanos, las cosas, los problemas se agrandan. Cuando no hay temor de Dios, hermanos, en el matrimonio, algunos caen en el adulterio, en fornicación, porque ya no hay temor de Dios, pero hablan de fe, porque tiene que ir acompañado de las dos cosas. Si, hermanos, si usted conoce o ha hablado con personas así, es que yo creo en Dios. Puede ser que crea en Dios, pero entonces hay que vivir para Dios. El Señor nos hablaba, hermanos, de que si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, ¿qué dice Santiago, le es pecado. Sabiendo hacer el bien. Entonces, si hay temor, hermanos, uno se detiene. Uno se detiene y uno se pone, hermano, y dice, este no está bien lo que estoy haciendo. Mejor me voy para atrás y voy a luchar para hacer el bien. Pero aquel que no, hermanos, le da lo mismo. Le da lo mismo ofender, le da lo mismo dañar. Y algunas veces nosotros mismos, hermanos, dañamos con bromas. Sí, aparentemente son bromas, pero no lo son. Son bromas que vienen a dañar, hermanos, los sentimientos al que lo recibe. Entonces, ¿qué dice Santiago? Sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, estamos pecándole a Dios. Pero cuando hay temor de Dios, hermanos, quizás lo decimos, se nos sale, pero rápidamente nos disculpamos, pedimos perdón y ahí, hermanos, ponemos la pausa para no seguir. Pero cuando no, la gente se daña, hermanos. Aún, hermanos, aquí en la iglesia, ¿cuánto daño no hemos hecho? A veces, hermanos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que hacemos daño a alguien. Pero por eso es importante que nosotros, hermanos, nos tratemos bien. O sea, que ser temerosos de Dios. Pero ese Habacuc, hermanos, cuando oyó la voz de Dios, dijo: cuando oí tu palabra, Señor, temí. Pero él le dice: aviva tu obra en estos tiempos, Señor. Haz tu voluntad en estos tiempos. Haz como a ti te plazca, oh Dios. Si vas a usar medios para corregir a tu pueblo, hazlo. Pero él, hermanos, cuando él oye la voz de Dios, él mismo lo explica y lo dice que sus entrañas se conmovieron. O sea que no solamente, hermanos, fue un momento cuando él, hermanos, oye la voz, fue un momento nomás de temor a Dios, sino que dice sus entrañas se conmovieron, o sea que se movieron.
¿Alguna vez le ha sucedido algo así, hermanos? No de temor a Dios, pero se ha conmovido alguna vez sus entrañas. Se siente feo. Me pasó ya hace años, porque estábamos viendo un programa donde, hermanos, pasaron, donde se vio cómo cortaron, hermanos, el estómago de la persona, y se vio todo. Y yo sentí mal. Mira, hermano, todo se me movió. Siente feo. Pero este hombre, hermanos, se conmovieron sus entrañas porque tuvo temor de Dios, porque supo de que Dios era real. Eso, hermanos. O sea, que saber de que cada paso que damos, ahí está Dios viéndonos. Cada palabra que decimos, hermanos, Dios lo está oyendo. Pero eso es lo que no medimos, ¿verdad? Decimos lo que se nos antoja. Y si vemos, hermanos, que alguien anda mal, llegamos con las palabras más duras, según nosotros, según nuestro parecer, para corregir. No es así, hermanos. Si queremos corregir, si queremos enseñar, hermanos, hay que saber cómo llegar al hermano, a la persona que queremos enseñar. Y qué mejor ejemplo, hermanos, con nuestras vidas mismas, nuestro testimonio. Que vean que nosotros somos temerosos de Dios. Hombres, hermanos, como Daniel. Dice, hermanos, cuando Daniel llega, hermanos, en el cautiverio, cuando fueron escogidos por Nabucodonosor, porque fueron uno de sus hombres que los fue a escoger de entre el pueblo israelita, dice que, hermanos, que vieron, estos hombres eran sin tacha, no había mal en ellos. Pero una vez, hermanos, cuando el rey Nabucodonosor le da la orden de lo que iban a comer, ahí, hermanos, mostraron ellos el temor a Dios, a quien ellos creían. Daniel dijo, no lo puedo comer. No se enoje, Señor, pero yo no lo como. Mira, mejor denos legumbres, verduras. Y el que estaba a cargo dijo, pero el rey ya nos dio las porciones que deben de comer, porque deben de estar fuertes, deben ser hombres inteligentes, porque si no me van a matar a mí. Pero Daniel dijo, mira, pruébanos por 10 días. Danos legumbres y después compara nuestros rostros con los demás y vas a ver quién o quiénes están más mejor. ¿Y qué pasó, hermanos? Por el temor a Dios, Dios los bendijo y ellos fueron más inteligentes que los demás. Sirvieron en el palacio del rey. Y no solamente en el rey Nabucodonosor. Daniel, ya de anciano, hermanos, siguió sirviéndoles a otros 3 reyes más. Imagínense. ¿Hasta dónde llega el cristiano cuando tiene fe en Dios y cuando tiene temor de Dios? O sea, ¿hasta dónde queremos llegar nosotros? Hasta aquí nomás llegar, hermanos, y sentar y cantar unos cuantos cantos los domingos, martes o jueves. ¿O queremos, hermanos, que los hombres vean la luz de Cristo en nosotros? Más como en estos días de las elecciones que hubo, mucha gente vive temeroso. Pero nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos que temer. Dios tiene control de todo. Y si Dios quiere corregirnos con el presidente que va a entrar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero es para enseñarnos de que hay que vivir, hermanos, con fe y en el temor a Dios. No importa lo que suceda. Vivamos, hermanos, sirviéndole a Dios y no hay que decir, Señor, ¿por qué permitiste? No. No, hermanos. Hay que decirle, Señor, me humillo a ti. Si quieres corregirme, Señor, pues hazlo, aquí estoy. Si quieres disciplinarme, disciplíname, enséñame, oh Dios. Sí. Y no estar reprochando, hermanos, lo que sucede, hermanos, a nuestro alrededor. No, hay que, hermanos, entender de que todas las cosas están en control a Dios. Dios tiene control, nuestro Dios es soberano. No podemos decirle, Señor, ¿por qué permites esto? No podemos.
Todo lo que se hace, hermanos, es porque Dios lo ha permitido. Pero nosotros debemos de entender, hermanos, el camino de Dios. Conocer los caminos el camino de Dios. Y no andar, hermanos, como nosotros querramos. Decir, oh, pues hoy voy, mañana sí, hoy no. Hoy puedo, mañana no puedo. No, hermanos, hay que dar el tiempo a Dios. Dar el momento cuando, hermanos, a Dios le corresponde el momento. Pero a Dios. No que ayer estemos, hermanos, pensando a ver qué vamos a hacer mañana, o qué dejé en la casa, qué voy a comer. Hermanos, hay que apartar el momento que sea para Dios. Hay que luchar con nosotros mismos, luchar con nuestra mente misma y que estemos concentrados en la adoración a Dios cuando es el momento. Porque si no, hermanos, nosotros, hermanos, reprocharemos lo que sucede y le decimos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sucede esto, Señor? No, hermanos, Dios tiene el control de todo. Dice el versículo, el capítulo 3, versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Oigan, hermanos, cuando oí tu voz, Señor, temblaron mis labios. A veces, ¿verdad?, cuando uno le da pena hablar o uno está inseguro de lo que uno va a hacer, hermano, uno ni sabe qué decir. Ni sabe uno qué decir. Pero a este hombre le pasó porque cuando oyó la voz de Dios, hermano, sintió aquello hermoso. Aquello, hermanos, que tal vez para él era inexplicable, pero sabía que ahí estaba Dios. Así sucede, hermanos, cuando uno está metido en la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando uno está metido, hermanos, en la presencia de Dios, hermanos, uno empieza a adorar y adorar, pero cuando siente uno el fuego de Dios, lo que hace uno es llorar, gritar. Sí, hablar en lenguas. Porque se siente, hermanos, el fuego del Espíritu Santo. Pero cuando no, o aquel, o el hermano, la hermana, hermano, allá anda cabeceando. Sí, porque no lo siente. No hay el sabor. No sabe, hermanos, en qué está viviendo. No sabe, hermanos, hacia dónde va. Estaba porque lo trajeron, o vino porque tenía que estar. Aquí está la familia, para que no le estén molestando. No conoce. Pero el verdadero cristiano, hermanos, sabe a qué viene y sabe hacia dónde va. Y sabe a qué llega a la iglesia. Sí, no está pajareando, viendo a ver quién no trajo corbata, a ver quién no trajo su velo, a ver. Solo eso. O pasamos juzgando a ver qué zapatos trajo el hermano, a ver si lo limpiaron, está lleno de polvo. Todo. Sí, hermanos, pero no debe de ser así. Nosotros, hermanos, al venir, hemos venido para que, hermanos, Dios nos llene. Venimos a humillarnos ante Dios para que Dios nos siga moldeándonos, para ir creciendo, hermanos, en la fe. Que dice, hermanos, Proverbios, que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mientras que Dios nos da vida, hermanos, hay que luchar. Que nuestros caminos sean firmes en el Evangelio. Para que Dios siga, hermanos, puliéndonos, corrigiéndonos. Y que mostremos al mundo de que somos temerosos de Dios. Porque eso, hermanos, marcará la diferencia.
No importa lo que sucede a nuestro alrededor, si nosotros, hermanos, somos temerosos de Dios, seguiremos adorando a Dios en momentos difíciles. No nos vamos a quedar callados. Y la obra de Dios se tiene que ir hacia adelante. Que dijo Habacuc: aviva tu obra en estos tiempos. Avívalo, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero aviva tu obra. Así que, hermanos, si queremos ver grandes cosas en nuestras vidas, hay que ser temerosos de Dios. Queremos ser bendecidos, hay que ser temerosos de Dios. Mira, hermanos, si queremos ser bendecidos, no hay necesidad de estar clamándole día con día: Señor, bendíceme. Pero si somos temerosos de Dios, eso vendrá por añadidura. Porque eso lo dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Así vendrá. Pero hay que ser temerosos de Dios. Voy a invitarle a que cierre sus ojos un momento. Quiero invitarle a que medite un momento de su vida. Meditemos, pensemos qué hemos estado haciendo durante todo el tiempo que hemos conocido a Dios. ¿Qué tanto hemos agradado a Dios desde el día que lo conocimos hasta hoy? Algunos llevan 3, 4, 5, 10, 15, 20 años en el Evangelio. ¿Qué tanto hemos hecho para Dios? O tal vez, hermanos, solamente hemos reprochado a Dios por lo que sucede. Mejor pidámosle perdón a Dios, porque somos nosotros los que debemos de cambiar. Nuestro Dios es soberano. Dios es soberano. Nuestro Dios es soberano, hermanos. Somos nosotros